Bueno, vamos a empezar con la práctica número 2 del tercer bimestre. Acá está el PDF ya rellenado. Mi nombre es Brian Alejandro Anona y vamos a empezar con la práctica de este bimestre, de esta semana. Estamos viendo los circuitos integrados 555. También se le conocen como timer, y esa es toda la teoría, la configuración monostable y la astable. Vamos a la práctica. Entonces la primera parte dice: realice el siguiente circuito en Livewire, Proteus o físicamente observe su comportamiento y responda a lo que se le pide. Vamos a abrir Proteus. Bueno, entonces vamos a ver el primer circuito en Proteus. Este sería el circuito. Aquí está ya toda la configuración. En el PDF, como nos muestran, lo hicieron en Livewire por lo que se ve. Entonces los pines del del circuito integrado 555 están posicionados diferente. Así que solo hicimos lo mismo, conectamos de la misma forma, solo que se ve diferente a como nos lo muestra en la presentación, pero su función es la misma. Vamos a la primera pregunta. Dice: ¿qué sucede con el LED cuando presiona y luego suelta el switch 1? Entonces vamos a simularlo. Y ya está. Y vamos a presionar el switch número 1, que sería este. ¿Qué pasa con el LED? Es que al presionar se enciende, y cuando ya está el circuito abierto se queda algo de tiempo encendido y hasta después se apaga. Observemos de nuevo. Tarda unos 2 segundos en que se apague completamente. Aquí está la respuesta. La segunda pregunta es: ¿la configuración del circuito del 555 es estable o monoestable? Es monoestable. ¿Por qué? Porque, como vemos en esta gráfica, cuando nosotros damos el disparo, ya no hay... se carga el capacitor, y cuando el circuito queda abierto, el capacitor empieza a descargar, lo que hace que le dé energía a LED, por lo que sería monoestable. Y la tercera parte dice: conecte el osciloscopio al circuito, el canal 1 al LED y el canal 2 al switch. Simule nuevamente el circuito y dibuje la gráfica del comportamiento observado en el osciloscopio. Entonces vamos a verlo nuevamente. Vamos a abrir el osciloscopio. Es este. Vamos a presionar. Como podemos ver, es la gráfica que ya puse acá y es similar a la que está acá. Bueno, entonces vamos a la parte 2, que dice: realice el siguiente circuito en Livewire, Proteus o físicamente. Observe su comportamiento y responda a lo que se le pide. Vamos a ver el circuito número 2, que sería este. Este es el circuito número 2. Bueno, entonces vamos a ver a la primera pregunta: ¿qué sucede con el LED cuando simula el circuito? Como podemos ver, está parpadeando, enciende y apaga varias veces. Dice la configuración. La otra pregunta dice: ¿la configuración del circuito integrado 555 es estable o monoestable? Esta, como podemos ver, es estable. Nos podemos guiar también por esta gráfica que nos muestran acá, ya que al parpadear lo que está haciendo es de que cuando llega al punto máximo del voltaje, ese se enciende y al punto mínimo se apaga, en una gráfica de voltaje cuadrado. Eso es lo que nos está mostrando con el LED. Es que por eso es que se enciende y se apaga.
lo que sería que fuera estable. La tercera parte de la parte 2 dice conecta un osciloscopio en el LED y dibuje la forma de onda observada. Entonces aquí está el osciloscopio conectado. Vamos a abrir el osciloscopio y estas son las gráficas que nos muestran. Como podemos ver, va subiendo y luego baja, va subiendo y luego baja. Esta es la gráfica. Entonces vamos a la otra pregunta. Dice calcule el tiempo 1, el tiempo 2 y el periodo para este circuito. Bueno, tenemos que estas son las ecuaciones. Vamos a tomarle esa parte y vamos a comparar. Vamos a hacer de nuevo las operaciones. Bueno, dice calcule T1. Vamos a Proteus y vamos a ver las ecuaciones. Dice que T1 es .693 por, hagámoslo de otra forma, la suma de las dos resistencias, que serían estas, 7.5 sería 7500 porque tiene kilos, 7000 más 7000, todo esto multiplicado por 6.63 y todo eso multiplicado por los 10 microfaradios, que en este caso serían punto 1, 2, 3, 4. En esta parte me di cuenta que desactivé el micrófono, entonces no se grabó todo lo que tendría que decir, pero básicamente lo que explico es cómo hacer las operaciones y con las ecuaciones que ya nos indican en la práctica. Acá, esto que es el valor del capacitor por los 7000 ohmios de la resistencia por los puntos 693. Bueno, ahora sí nos dio. Esto es equivalente al tiempo 2 y a 48.51 milisegundos, que es lo que tenemos acá. También nos dice que tenemos que encontrar el periodo. El periodo se encuentra a través de los dos tiempos, la suma de los dos tiempos para ser exacto. Entonces sumaríamos los dos tiempos, esto más punto 105 sería 148.995 milisegundos. Como podemos ver, todo está correctamente. Vamos a pasar a la parte 3 de este. Y dice, realice los circuitos, deberán dejar una constancia. Bueno, estas son las instrucciones. Tenemos que explicar ambos circuitos que nos piden hacer acá. Nos dice el primer circuito que tenemos que armar, dice teniendo en cuenta que R2, vamos a usar el mismo de acá, teniendo en cuenta que R2 es la resistencia que utiliza para definir el tiempo en que la señal pasa a estado bajo, haciendo uso de un potenciómetro, realice un circuito estable con el circuito integrado 555 en el que se pueda variar con el potenciómetro la velocidad a la que el LED enciende y apaga. Entonces vamos a proceder a hacer esa parte. Vamos a verlo, ya lo tenemos hecho.
esta es la parte. Vamos a verlo. Ya aquí ya lo reemplacé con un potenciómetro. Y vamos a ver cómo reacciona el LED. Como vemos, cuando está en 7 kiloohmios reacciona igual que el circuito anterior. Y mientras lo vamos bajando, el tiempo que está encendido y apagado se hace más rápido, hasta que llega un punto en el que cuando la resistencia es valor de 0, el LED se queda totalmente prendido. Entonces esto es lo que nos pide hacer la primera parte. Ahora vamos con la siguiente. Dice realizar con 2 LED y un circuito integrado 555 unas luces intermitentes, mientras una está apagada, la otra encendida. Además que agregar el control de velocidad con un potenciómetro. Entonces vamos a ver el último circuito, que sería este. Vamos a verlo. Entonces vamos a ver la función de este circuito. Como estuve leyendo, este circuito funciona de esta manera. Al conectar estas dos LEDs, una de ellas se va a encender cuando la onda del voltaje esté en la parte más baja, y el otro LED va a encender cuando la parte de la onda esté en la parte más alta. Y con esto se puede variar la velocidad, como podemos ver. Vamos a observar el osciloscopio y vamos a ver cómo varía. Esto es lo que les explicaba. Mientras que la gráfica está acá, un LED va a encender, y mientras la gráfica está arriba, el otro LED encendería y el otro apagaría, y así sucesivamente. Y mientras cambiamos el valor de la resistencia con el potenciómetro, las ondas van a ser más largas, lo que implicaría más tiempo en encender y apagar, y así sucesivamente, como podemos observar. Eso sería el fin de la práctica. Gracias.